campeonato indiscutido de Excalibur Enterprise Studios. Primero, ahí viene el retador. Dragonfire Alex, con tremenda presentación. Siempre seguro de sí mismo, va con todo, con toda la energía. ¿Será posible que él salga esta noche victorioso? ¿O el demonio del pantano habrá retenido durante un año su campeonato? El hombre que se hace llamar a sí mismo la leyenda. Recordemos que este hombre es el ganador del kilómetro 31 de la primera batalla real en el mundo independiente de la lucha libre mexicana, haciendo acto de gala de presencia aquí en la Gustavo Madero en el Aquelarre 2022. Recordemos que el año pasado perdió en este mismo evento el campeonato de Street Fighter ante Chanticristo en un combate de escaleras. Y ahí viene el campeón. Me parece importante destacar que el demonio del pantano está por cumplir un año siendo campeón indiscutido de Excalibur Enterprise, pues él ganó el campeonato en el Aquelarre 2021 y ahora está aquí defendiéndolo una vez más. Si esta noche sale victorioso, habrá sido campeón durante todo un año. Si no es así, pues damas y caballeros, demonio del pantano no lo habrá logrado. Pero aquí somos de los rudos y ambos competidores son rudos, y cabe destacar que ambos han cumplido proezas increíbles. Ambos se han enfrentado anteriormente contra de Solan y contra de Chanticristo y contra de muchas más estrellas con las que han vendido su nivel. En el evento anterior, el demonio del pantano defendió este mismo campeonato contra de Gaddafi Jr. Haremos la presentación sobre el ring. Primero, presentando al retador, el hombre que se hace llamar a sí mismo leyenda. Esto va a ser una locura. Que comience este combate, suena la campana, la tensión está a flor de piel, me tiembla cada cabellito del cuerpo. Esto va a ser todo un mano a mano, demonio del pantano demostrando su categoría como estrella, Dragonfire, el retador, demostrando si es capaz de portar la corona del rey. El público está loquísimo esta velada de Aquelarre 2022. Viene el demonio del pantano, pasa por detrás de Dragonfire, quien se quita rápidamente la llave, lo tiene en palanca. Demonio del pantano sale en maroma, derriba a Dragonfire, lo tiene, lo pasa con maromita para atrás, ahora con yegua, toma Dragonfire, cae pesado, patada en la espalda.
Demonio del Pantano, el campeón indiscutido de Excalibur Enterprise Studios, defendiendo el campeonato contra el hombre que se hace llamar a sí mismo la leyenda, Dragonfire Alex, con tremenda toma de refería al centro del ring, pasa por arriba, ahora lo derriba con tremenda sacadita de suplex y lo tiene, le hace la palanquita al brazo. Demonio del Pantano no se rinde. El público enloquecido, los galleros derriban a Dragonfire de parte del Demonio del Pantano, arrastra a Dragonfire, ahora lo toma la pierna, lo detiene, tremendo castigo. Dragonfire cruza su pierna contra el Demonio del Pantano, lo derriba, destroza caras de parte del Demonio del Pantano en el piso, en la lona, se la come toda, pero ahí tiene la cuerda, el detective Bolovan comienza a contar. Dragonfire arrastra el Demonio del Pantano, tremendo codazo en la abdominal del Demonio, 1, 2, no, Demonio del Pantano se zafa. Demonio del Pantano mordiendo y golpeando a Dragonfire. Toma cabezazo sobre el Dragonfire, dejándolo en silencio contra de la lona. Se pone de pie poco a poco, ahora sí, bajando la lluvia, cayendo entre las dos estrellas. Ahora vienen, se miden. Toma el Demonio del Pantano a Dragonfire en toma de referee. Sacan a Dragonfire con tremenda orejita, no se lo esperaba. Patadas para el Demonio del Pantano que lo sacan del ring. Tremenda flecha que le acaba de poner Dragonfire. Demonio del Pantano quejándose abajo. Dragonfire con rodillazo, ataca el abdomen del Demonio. Lo mandan a comerse el póster. Lo toma una vez más, se lo lleva contra del ring, lo vuelve a meter, dice, no, yo te vuelvo a ingresar porque voy a convertirme en campeón indiscutido de Excalibur Enterprise. Toma, se come la esquina al Demonio del Pantano de parte de Dragonfire. ¡Qué bonita panorámica nos da este Aquelarre 2022! Nos acercamos hacia espectacular. Dragonfire acomoda al Demonio del Pantano en la esquina y lo mide. Mira qué bonito se ve este panorama que nos regala Excalibur Enterprise Studios directamente desde la delegación Gustavo Amadero en el Deportivo El Peregrino. Dragonfire corre. Patadas de flecha que acaban con el pectoral del Demonio del Pantano. El público enloquece, Demonio del Pantano también está loquísimo, está loquito, dice que no quiere escuchar. Dragonfire se casa en el escenario, el negativo, patada al abdomen de Dragonfire de parte del Demonio del Pantano, lo derriba con yegua tremenda, corre hacia las cuerdas del Demonio del Pantano, patadas de misil sobre la espalda de Dragonfire. Demonio del Pantano toma a Dragonfire de la mano. ¿Qué va a hacer? ¿Qué plan va a hacer? Dragonfire no se deja, lo intenta levantar. Lo tiene arriba, en todo lo alto. ¡Toma! Cruzó tremendo tornillito de la energía sobre el Demonio del Pantano. 1, 2, 3, Demonio del Pantano sobrevive. Dragonfire molesto, no se la cree, dice ¿cómo va a ganar? Demonio del Pantano derriba a Dragonfire, viene con doble cangrejo de Boston, lo puede rendir, Dragonfire no deja que le giren la llave, no lo deja, le impide, Demonio del Pantano no puede dejar la fuerza de Dragonfire, proyectan al Demonio del Pantano contra la lona. Dragonfire envuelve la pierna al Demonio del Pantano, puede ser, la figura 4. Demonio del Pantano se quiere rendir, busca las cuerdas, Dragonfire no lo suelta, aprieta el castigo, puede ser todo lado del reinado del Demonio, no, el Demonio llega a las cuerdas, esto tiene que romper Dragonfire con la llave, ataca la pierna del Demonio del Pantano, en 2 repetidas ocasiones, el Pantano se queja, dice Dragonfire, que eso no es todo, el público enloquece, damas y caballeros, Dragonfire contra el Demonio del Pantano, mano a mano, Aquelarre 2022 por el campeonato indiscutido de Excalibur Enterprise Studios.
Cabe recordar que Dragon Fire aún conserva también la oportunidad de enfrentarse a un campeón, ya sea Demonio del Pantano o Chanticristo, en el evento de Espectacular. Se lleva la cuenta Dragon Fire. 1, 2, Dragon Fire escapa rápidamente de la cuenta. Demonio del Pantano no se la cree. Patada directa al rostro del Demonio del Pantano, que lo deja no querido. Lo manda a la esquina. Ahora cruzan a Dragon Fire. Dragon Fire choca contra la esquina. Viene el Demonio del Pantano contra el Splash en la esquina. Tiene a Dragon Fire desecho. Lo manda a la otra esquina. Corre rápidamente. A toda prisa. Patada que detiene el Demonio del Pantano. No se puede mantener de pie. Dragon Fire mide al Demonio del Pantano, dice: ¿con qué te voy a castigar ahora? Suplex para el Demonio del Pantano, que lo deja sobre la lona. Dragon Fire lo toma, lo tiene, lo lastima, pero el Demonio del Pantano no se deja. Derriba a Dragon Fire por la pierna y toma, ataca con esas flechas del Demonio del Pantano. Da reconociditos. Toma 2 repetidas ocasiones, destrozando la rodilla. Y ahora muerde la frente de Dragon Fire. Lo golpea directamente el rostro. Lo tiene, lo toma, encantado de dormir, pero no, lo vuelve a morder, lo quiere abrir, lo golpea directo al rostro, lo quiere hacer sangrar, pero Dragon Fire no se deja. Toma codazo al abdomen del Demonio del Pantano, quien mantenía el control del combate hasta este momento. Ambos se miden. Dragon Fire toma delga máscara al Demonio del Pantano. Lo gira y tremenda desnucadora en Aquelarre 2022. Demonio del Pantano define el campeonato. 1, 2. Demonio del Pantano sale de la cuenta de Dragon Fire, quien lo tenía ya a su merced. Demonio del Pantano toma Dragon Fire, lo quiere castigar, lo va a castigar, lo mete entre sus piernas. Tremenda bomba destructiva, codazo al abdomen de Dragon Fire. Puede ser todo. 1, 2, Dragon Fire se zafa de la cuenta del Demonio del Pantano. No me la puedo creer. Demonio del Pantano tiene a Dragon Fire. Dragon Fire lo tiene a él. Se vuelven a encontrar al centro del ring. Se toman en toma de referencia. Dragon Fire cambia a yegua castigando al Demonio del Pantano. Toma con castigo al hombro del Demonio y al otro hombro. Lo castiga, lo tiene, lo ataca. Dragon Fire quiere el campeonato indiscutido. El público enloquecido. Dragon Fire acomoda al Demonio del Pantano, lo intenta levantar, pero el Demonio del Pantano no se deja, dice que no. Y toma, Demonio del Pantano es quien gira a Dragon Fire. Tremendo combate. 1, 2, puede ser un empate, no. Ambos se levantan, renuncian a la posibilidad de empatar. Demonio del Pantano dice que no va a perder, que cuente más rápido. Dragon Fire apenas se puede mantener, se puede levantar apenas. Toma tremendo antebrazo al rostro del Demonio del Pantano. Damas y caballeros, ambos sobre la lona. Dragon Fire exige al Demonio del Pantano levantarse. El público enloquecido. Dragon Fire saca al Demonio del Pantano del encordado. Lo mide. ¿Qué va a hacer? Vuela contra el Demonio del Pantano. Damas y caballeros, ambos quedan tirados, tumbados, abajo del ring. El público contando. 8, no, Dragon Fire regresa. Gana el Demonio del Pantano. Toma Dragon Fire, lo saca del ring, lo golpea al abdomen, lo manda contra el poste. Dragon Fire está casi noqueado. Lo van a elevar a Dragon Fire. Lo tiene entre sus hombros, dice el Demonio del Pantano. Apártense. Toma, manda a Dragon Fire sobre de las sillas. Demonio del Pantano, vuelto un loco, vuelto un monstruo. Esta velada, el público enloquecido. Lo manda arriba del encordado. Demonio del Pantano está por regresar para finiquitar esto arriba del ring. Esto va a ser todo para el retador. Demonio del Pantano castiga a la pierna, a la rodilla del Dragon Fire. Ahora intenta, cruceta las piernas de Dragon Fire. Lo tiene en llave. Esto puede ser todo. Demonio del Pantano con su épico
castigo, lo tiene. Esto va a ser todo. Dragon Fire se va a dar, se va a dar. ¡No! 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 Derriba al demonio del pantano. Quien choca directamente se destroza la mandíbula. Dragon Fire con cruceta. Tiene al demonio del pantano. Lo tiene, lo quiere jalar. Dice, ven para acá, ven para acá. Lo tiene de rodillas en cruceta. No se puede escapar del demonio del pantano. Lo tiene cantado Dragón. No puede ser, se va a dar todo. Demonio del pantano, derriba a Dragon Fire. Le cae en plancha, viene la cuenta. 1, 2, no. Dragon Fire escapa. Demonio del pantano dice, esto no se acaba hasta que canta la más gorda. Patada al abdomen de Dragon Fire dentro del pecho. Derriban a Dragon Fire con tremendo lazo. Demonio del pantano puede exterminar a Dragon Fire. Se mete entre sus piernas y con puentecito olímpico. Dragon Fire cambia al demonio del pantano. 1, 2, pasa todo, no. Demonio del pantano se alcanza a escapar. Ambos se miden al centro. El público enloquecido, demonio del pantano no se lo cree. El público se entrega a ambas estrellas esta velada. Dragon Fire mide fuerzas con demonio del pantano al centro. Una y otra tras otra. Dragon Fire no se deja vencer. ¿Quién tiene más? Esto es un poder de tú a tú. Empuja al demonio del pantano, empuja a Dragon Fire, destruye a Dragon Fire. El momento, lo tiene en el brazo. ¡Puede venir! ¡Será la Ouroboros! ¡La Ouroboros de Dragon Fire! ¡Gira Dragon Fire del aire! ¡Ouroboros completa! ¡No puede ser! Corre Dragon Fire con tornillo en la anarquía sobre el demonio del pantano. Esto puede ser todo. Demonio del pantano destruido al centro de la lona. Dragon Fire lo mide. Dice que esto es todo. 1, 2, no, no. Escapa el demonio del pantano. Esto no se acaba. Dragon Fire en la esquina. El público apoyando. Tremenda marcha que destruye el demonio del pantano. 2, 3, no puede ser. Demonio del pantano acaba de perder el campeonato indiscutido de Excalibur Enterprise Studios contra Dragon Fire. Es el nuevo rey. El demonio del pantano ha perdido el combate. No se la puede creer el demonio del pantano. Dragon Fire es ahora campeón indiscutido de Excalibur Enterprise Studios. Y no obstante, tiene la oportunidad de desafiar al campeón de Street Fighter ahora. Un espectáculo. El pantano reclama al detective Bolivar. A todos les reclama que esto no puede ser, no puede ser. Noche nos está regalando esta Aquelarre 2022. Hace un año Demonio del Pantano conseguía el campeonato indiscutido y esta velada lo pierde, damas y caballeros. Esto es tremendo. Dragon Fire es ahora el rey de Excalibur Enterprise. Ahora él es